El ELN a través de varios comunicados anunció que si se dan las condiciones y logran recuperarse de acciones militares, se liberarían las personas plagiadas en Chocó. ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Y esto sería suficiente para un reinicio de los diálogos, la mesa? Bueno, el presidente Iván Duque en el taller Construyendo País del sábado en Amagá, Antioquia, fue muy claro en lo siguiente: no designará a nadie para adelantar conversaciones con el ELN hasta cuando no se cumplan unas condiciones. La primera de esas condiciones es la liberación de todos los secuestrados que están en poder del ELN, y seguimos insistiendo en que no se trata solamente de las 9 personas que fueron secuestradas en agosto, sino de todos aquellos que están privados de su libertad por el ELN. Acá precisamente tengo una carta de familiares de una persona que fue secuestrada a inicios de este año, y eso lo que muestra realmente es que no solamente se está hablando de las 9 personas que fueron secuestradas en agosto, sino de todos los secuestrados que están en poder del ELN. Y aquí quiero mandar un mensaje muy claro a todas esas familias. Así como las personas que fueron liberadas la semana pasada en Arauca pudieron serlo, también sus familiares tienen el derecho a tener la libertad. El gobierno nacional tiene la obligación de trabajar por la libertad de todos y cada uno de los colombianos. El protocolo para la liberación de estos secuestrados en el Chocó, ¿el gobierno qué información tiene? La información que tiene el gobierno nacional es que tanto la Defensoría del Pueblo como la Iglesia Católica, que prestaron un muy importante concurso en la liberación de los 3 soldados en Arauca la semana pasada, están en toda la disposición y están preparados para apoyar este operativo. Hay que recordar que de esto, de lo que estamos hablando, es de un operativo de carácter humanitario, y la obligación de resguardar la vida y la integridad de esas personas en este momento la tienen sus captores. En cuanto a la fuerza pública, Colombia tiene que tener la claridad y la tranquilidad de que tenemos un ejército, una policía supremamente responsables, que en este momento tienen tienen como su deber proteger la vida de todos los intervinientes en este operativo humanitario, y que ya tienen la madurez, como lo han demostrado a través de tantos años de la implementación y la negociación de los acuerdos con FARC, para entender que en este momento la vida de esas personas está en juego, y por tanto contamos con nuestra fuerza pública y contamos con nuestra policía en el sentido de que ellos van a garantizar la vida de todos los intervinientes. Comisionado, pero puntualmente, ¿ya cesaron las operaciones militares en el Chocó para la liberación de los secuestrados? Y otra pregunta, es que el ELN, la Delegación de Paz, a la madrugada le contestó al gobierno que pues ellos no van a aceptar esas condiciones, que esa no es la forma para negociar. ¿No es muy difícil esta comunicación a través de pronunciamientos y comunicados? ¿No sería bueno que, por ejemplo, al menos un delegado del gobierno tuviera un canal de comunicación con esa Delegación de Paz? Yo le agradezco esa pregunta. Es que ya un delegado del gobierno ha tenido comunicación directa, como lo he hecho saber, con Pablo Beltrán, y en ese sentido las condiciones están claras, y no son condiciones distintas, Oriana, a la de ningún otro colombiano. Imagínese usted que el gobierno nacional permitiera que los colombianos secuestren, que los colombianos recluten menores, que los colombianos vuelen el oleoducto. Pues no, lo que está pidiendo el gobierno es lo mínimo, y es que se respete la ley y la Constitución, que todos y cada uno de los colombianos respetamos. El tema de las operaciones, no ha habido operaciones. Cuando usted habla de operaciones, es la conducta normal del Ejército colombiano y de la Policía Nacional. El Ejército colombiano y la Policía Nacional tienen la obligación de proteger a todos los colombianos en todos los territorios del país, y cuando lo hace, por supuesto que está cumpliendo un deber constitucional. La información que yo tengo del señor defensor del pueblo, al que quiero aprovechar para agradecerle en estos micrófonos su profesionalismo y su compromiso, es la misma de la semana pasada. Es decir, así como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica participaron en la liberación de los 3 soldados, de esa disposición existe ahora, y cualquier información que yo le pueda dar,
pues no estaría basada en la realidad. En este momento lo que sé es que tanto el Defensor del Pueblo como la Iglesia Católica están en este momento en Chocó dispuestos a prestar todo su concurso, pero lo quiero decir que sí está allá el Defensor del Pueblo. Comisionado, ¿hay alguna fecha límite para el ELN para que libere a todos estos secuestrados y las órdenes de captura de los delegados del ELN que están allí en La Habana, hasta cuándo se van a postergar? Bueno, le agradezco mucho esa pregunta. En su comunicado, el ELN, a través de un medio de comunicación que ellos tienen, un editorial de su medio de comunicación, dicen que el gobierno está exigiendo unas condiciones muy duras, pero yo le quiero recordar al país y al mundo entero que este gobierno ha tendido la mano desde el primer día en que el presidente Duque manifestó al país que iba a haber una evaluación de 30 días sobre ese proceso. Eso fue un mensaje de apertura y de reflexión para que el ELN considerara y reconsiderara más bien las conductas que estaba cometiendo. Desafortunadamente la respuesta a ese espacio de reflexión fue más secuestros. En este momento el gobierno nacional habría podido simplemente terminar con el espacio que se creó desde el gobierno pasado y levantar la suspensión de las órdenes de captura. No lo ha hecho. Esas órdenes de captura siguen suspendidas para los miembros representantes de la delegación en La Habana, así como siguen vigentes los permisos para los gestores de paz, que son 4 personas que han venido apoyando este proceso. Esas 4 personas continúan con la gestoría y esto es una expresión de la voluntad que tiene el gobierno de una vez se den estas condiciones mínimas, comenzando por la liberación de los secuestrados, continuar con una dinámica, eso sí, lo ha dicho el presidente Duque de una manera supremamente clara, para construir una agenda creíble. ¿Qué es una agenda creíble? Una agenda en la cual no haya más secuestros, no haya más reclutamiento de menores, no haya más voladura del oleoducto que se convierte cada día en un ecocidio, y tampoco que haya delitos relacionados con el narcotráfico. Esto no es un tema de fechas fatales, es un tema de expresiones concretas de paz y de expresiones concretas de compromiso. El presidente de la República y este gobierno tiene una expresión concreta, mantiene los gestores, mantiene las órdenes de captura levantadas para aquellos que son miembros representantes. Esos son hechos concretos, no narrativas. Señor comisionado, buenos días. En consecuencia, si hoy hay liberaciones, ¿el gobierno restablecerá las conversaciones con el ELN? Carlos, le mostraba a todos los colombianos a través de estas cámaras esta carta, que es de una familia de un secuestrado en enero de este año. Cuando se den todas las liberaciones, y en eso ha sido muy claro el señor presidente, todas las liberaciones, no solamente a las 9 personas que fueron secuestradas en agosto, habrá un paso para considerar, obviamente, si eso es una expresión de voluntad clara o no de paz por parte del ELN. No es cuánto tiempo quiera esperar el gobierno, sino cuánto tiempo el ELN va a hacer esperar al país, dando una expresión clara de la liberación de estos secuestrados y tomando en serio lo que está diciendo el gobierno nacional, y es que de ninguna manera nosotros podemos exigirle la ley a unos colombianos y no exigírsela a los otros. El tiempo está en la cancha del ELN, son ellos quienes deben definir si van a hacer esperar al país eternamente, cesar sus actividades criminales o no. A medida que las expresiones de paz se vayan dando, nosotros podemos ir tomando decisiones, entre ellas el tema de las órdenes de captura. Señor comisionado, preguntarle ¿el gobierno tiene alguna información sobre información que circula en medios venezolanos de que el ELN estaría repartiendo cajas con mercados en el estado de Zulia, que incluso hay un puesto de control de ese grupo guerrillero en ese estado? Y segundo, el procurador envía una carta al gobierno nacional donde expresa su preocupación y le pide que tome medidas frente al comunicado de la ONU que señala que excombatientes de las FARC no estarían en las zonas de normalización. Bueno, son dos preguntas distintas, comienzo por la primera.
La información que existe, y todos los colombianos lo pueden consultar en Google, sobre presencia del ELN en territorio venezolano es amplia, es de vieja data y además su origen está en organizaciones no gubernamentales y en medios de prensa independientes venezolanos. Cuando el ELN insiste en que no tiene presencia de sus directivos en territorio venezolano, es muy curioso porque lo que el gobierno colombiano ha preguntado y seguirá preguntando es si el ELN tiene presencia armada o no en Venezuela, no de sus jefes o no, sino de toda su organización, y son los mismos hechos los que lo demuestran. Usted me pregunta sobre un tema concreto y es la repartición que hace supuestamente el ELN de los famosos CLAPS, que son estos kits de alimentación que da el gobierno venezolano a sus nacionales. Hay evidencias de eso en la prensa. Hay denuncias de ONGs no solamente de esos hechos, sino de presencia armada del ELN en fincas ganaderas en la frontera venezolana y en territorio venezolano. También información muy compleja de participación en minería, y no estoy hablando de la frontera, sino en el mismo estado de Bolívar, que es un estado que tiene frontera con Guyana y con Brasil. Es decir, hay una presencia muy grande de el ELN en territorio venezolano, no dicho por el gobierno, sino por los propios venezolanos. Por eso quiero repetirle la pregunta al ELN, si ellos tienen o no operaciones militares en el país vecino, y si la tienen, va a ser muy complicado, y esto lo tengo que decir, cualquier escenario futuro, porque nosotros no vamos a negociar con un grupo, o posiblemente negociar con un grupo que solamente tiene actividades en este país, sino en muchos, y eso implicaría que tratemos al ELN como un grupo transnacional y no como un grupo local. En el tema concreto de las FARC, el señor fiscal general de la Nación expidió un comunicado muy importante la semana pasada, y yo creo que este es un momento fundamental para que la Justicia Especial para la Paz tome cartas en el asunto. El señor fiscal habló de algo que se llama un incidente de incumplimiento. La ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, en su artículo 67, prevé que se pueda iniciar por parte de la Procuraduría General de la Nación, y ahí respondo su pregunta, o también por parte de la Fiscalía, lo que se llama un incidente de incumplimiento, es decir, preguntarle a la JEP o pedirle a la JEP que analice si se está o no incumpliendo con el acuerdo que firmó las FARC. En ese incidente, es un incidente muy corto en el tiempo, de acuerdo con el procedimiento, no dura más de 30 días. Yo creo que ahí hay un espacio muy importante para el país, para que se aclare si la conducta que viene presentando estas personas que no se identifican en el lugar en donde estén, es decir, no sabemos dónde están muchos de estos líderes de FARC, si no lo hacen, eso constituye o no un incumplimiento, eso lo dirá la justicia. Lo más importante de rescatar acá es la firme decisión del señor fiscal, en desarrollo de sus responsabilidades constitucionales y legales, de hacer aplicar la ley. El alto comisionado para la paz también es alto comisionado para la legalidad, y en ese sentido el Estado de Derecho está funcionando. El Estado de Derecho tiene unos balances y tiene un control interno, no solamente a través de los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, sino a través del control que tiene la Fiscalía para que no se cometan delitos. Yo creo que esta es una gran oportunidad para la Justicia Especial para la Paz y para el Estado de Derecho, el entender que no se puede de ninguna manera jugar con la justicia. De la manera en cómo nosotros podemos superar estas dificultades que tiene la implementación del proceso de paz es
mostrar una justicia unificada, fuerte, transparente, y yo creo que la JEP lo va a hacer. Creo que la oportunidad grande que tiene la JEP en este momento es demostrar la altura de sus magistrados, que todos son muy profesionales, y sobre todo mostrar el compromiso que tienen de no dejar que de ninguna manera ese espacio tan importante sea invadido por personas que quieren utilizar ilegalmente ese espacio tan importante. El tema de la Una aclaración muy importante, a partir de que el incidente de incumplimiento empiece a operar, es decir, a partir de que o bien la Procuraduría o la Fiscalía General de la Nación le pidan a la JEP que eso opere, hay unos trámites y hay unos términos que son muy cortos, y así lo estableció la ley estatutaria, y esos términos solamente empiezan a correr una vez el incidente sea aceptado y notificado. Sí, la ley estatutaria establece unos términos procesales que son bastante cortos. No puedo por la reserva de la familia, es un tema de seguridad para la familia, pero sí le quiero decir que fue una persona secuestrada en Arauca a comienzos de este año. Para contrastarlos, le recuerdo y le explico, el 2 de agosto de este año fueron secuestradas 6 personas, 4 militares, 2 civiles, que son las que están en el Chocó, y fueron secuestradas el 8 de agosto, 24 horas después de que el presidente Duque había expresado esta voluntad de crear el espacio de reflexión. Esas son 9 personas, pero otras personas en Arauca habían sido secuestradas, si mal no recuerdo habían sido 4 más, y esperamos que esas personas sean liberadas, y desde el 2002 tienen información todos los organismos de seguridad del Estado de personas que han permanecido en cautiverio contra la voluntad y contra la ley en manos del ELN. Entonces estamos hablando de un número mayor y por supuesto que el Estado tiene claridad sobre eso, y también los organismos judiciales. Acuérdense que cuando se produce un secuestro también la rama judicial interviene. Entonces esto no es solamente un tema de información que proviene del Ejecutivo, sino también de la rama judicial. Bueno, lo más importante acá es insistir en la unidad de mando del ELN. Esta es la mejor oportunidad en este momento para que el Comando Central y la delegación que está en La Habana muestre con claridad que hay una sola voz, y esa una sola voz va a ayudar muchísimo para la liberación de todos los secuestrados. Sobre la declaración de que este gobierno va a cambiar o no las cosas, yo le quiero recordar al país entero y al mundo que la política de paz, como lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, es una política pública de gobierno, y cada gobierno tiene no solo la obligación de presentar una política pública de paz, porque la paz es un derecho constitucional, además de esa obligación tiene el derecho de hacer los ajustes que sean necesarios, y esto está absolutamente fortalecido por la decisión de la Corte cuando nos recordó que el acuerdo de paz, o más bien la política de paz que tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos era una política de gobierno, por eso solamente obligaba al gobierno y no a todo el Estado. De lo contrario obligaría a la rama judicial, obligaría al Congreso de la República, y eso ya quedó claro. Cada política de paz es una política del gobierno que está en el poder en su momento. Ya, eso lo respondimos, Carlito. Ya está. El plazo que se pudiera establecer, como se menciona tanto en los medios de comunicación, plazos fatales, acá el único plazo es la voluntad de expresión del deseo de entregar los secuestrados. Ese es más que un plazo. Los plazos deben ser superados por las acciones, y las acciones son mejores que los plazos, y yo creo que la responsabilidad muy grande que tiene el ELN es de desaparecer ese plazo con hechos concretos. No habrá plazos fatales, no habrá desgastes, no habrá impaciencias si el ELN simplemente toma una decisión que ya tomó en su momento, incluso en la fase exploratoria la FARC. La FARC decidieron no secuestrar más, y eso permitió que ese proceso avanzara.
Gobierno, ¿cómo lo toma? Es una gran noticia. Es una gran noticia esta declaración que se hace desde el Chocó en este momento, en esta mañana de este lunes 10 de septiembre. ¿Por qué? Porque es el mismo ELN el que está diciendo que unilateralmente, bajo su responsabilidad, esa misma responsabilidad que adquirieron cuando secuestraron a estas personas, va a liberarlas. Creo que es una gran noticia y ojalá esa liberación se produzca en las horas que siguen, porque, como decía antes, tanto la Defensoría del Pueblo como la Iglesia Católica están en esa disposición.